Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Está al aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos decidió presentar formal acusación contra Donald Trump, hoy expresidente de los Estados Unidos. Se trata de un proceso no exento de polémica desde el punto de vista legal, porque el impeachment es una figura, es un mecanismo que existe mediante el cual se persigue la destitución de un presidente en el ejercicio del poder, que no es el caso en estos momentos del señor Donald Trump, aunque el proceso se inició poco antes de que él dejara la Casa Blanca. Sin embargo, el tema no es ese, no es lo que ocupará nuestra atención en esta entrega de A Quemarropa. Quisiéramos más bien enfocarnos en un aspecto que para nosotros es esencial, y es la respuesta a la pregunta de cómo es que Estados Unidos ha llegado a la situación en que se encuentra actualmente. ¿Qué es lo que ha determinado que la sociedad estadounidense se haya fragmentado, se haya dividido prácticamente por la mitad y que se estén generando todos estos acontecimientos que hemos visto en los últimos tiempos? Esa para mí es una cuestión fundamental, porque no es tan simple como decir que Estados Unidos lo que ocurre es que un hombre como Donald Trump, xenófobo, racista, mentiroso, engatusó a un grupo de gente, las confundió, y que como consecuencia de eso hay un montón de ciudadanos que están radicalizados, haciendo diabluras y expresando abiertamente su odio racial. El asunto va mucho más allá. Yo creo que de manera resumida se puede decir que lo que está ocurriendo hoy es que en Estados Unidos hay diferencias muy importantes a nivel de las cúpulas políticas, de las cúpulas empresariales, de los sectores más influyentes, por arriba, y por abajo también una división de los distintos grupos poblacionales que por un lado se expresan abiertamente contra el establishment estadounidense, tienen mucha inconformidad con las políticas que se han implementado en los últimos tiempos, y por el otro lado hay una parte de la población que tiene unos sentimientos distintos y ha asumido posiciones diferentes. Sobre eso hablaremos un poco más adelante. El asunto es que hay una fractura en la sociedad estadounidense por el lado de arriba, a nivel de las cúpulas, y también por el lado de abajo, a nivel de la población. Y eso tiene que ver precisamente con las diferencias que hay en cuanto a cuál debe ser el tipo de capitalismo que debe impulsarse en la Unión Americana, cuál es el rumbo que tiene que escoger esa nación para afianzarse como país hegemónico, como país con peso decisivo en el ordenamiento mundial del siglo XXI, con el ordenamiento mundial del periodo
posguerra fría. Precisamente distintas visiones con respecto a eso ha sido la causa de estos enfrentamientos. Y no es la primera vez que ocurre en Estados Unidos. Ustedes recordarán que la guerra civil estadounidense de los años 60, principios de los 60, fue el producto de unas elecciones que se celebraron precisamente en 1960. Al menos ese evento fue el catalizador de una fractura que se expresó en un enfrentamiento armado, en una guerra civil entre unos estados del sur agrupados en la denominada Confederación y otros estados de la parte norte. Y la explicación de eso es que en ese momento la Unión Americana tenía a nivel de sus cúpulas dirigenciales contradicciones con respecto al modelo económico que debía prevalecer. Una parte de Estados Unidos, la parte norte, tenía como actividad principal la industria, el comercio, la navegación, y otra parte, la parte sur, tenía como principal actividad económica las plantaciones, y esas plantaciones se movían con la ayuda de la fuerza de trabajo esclava. Y entonces había una contradicción entre cuál era el camino que debía prevalecer. La fuerza de trabajo esclava, ese modelo que se seguía en la parte sur, era un modelo atrasado, no se correspondía ya con el momento que estaba, con la época que estaba viviendo Estados Unidos, y para motorizar el progreso, el avance de la producción en base a las nuevas tecnologías de punta de entonces, era necesario acabar con esa forma arcaica de producir, y eso era lo que generaban las contradicciones. El detonante de la guerra, reitero, fueron las elecciones de 1960. Ahí se presentaron como candidatos Abraham Lincoln por el Partido Republicano, que era anti-esclavitud, y el Partido Demócrata, que fue dividido a esas elecciones, porque ahí entonces apareció el Partido Demócrata del Norte, el Partido Demócrata del Sur, y hubo una tercera candidatura de una organización distinta. En total, 4 candidatos. Lincoln ganó las elecciones, sin embargo, los estados del sur se negaron a reconocer los resultados. Y como consecuencia de eso, sobrevino la guerra civil. Y esa fue una situación de división, de fractura interna que se produjo en la Unión Americana, que tuvo como consecuencia nada más y nada menos que una guerra civil. Hay otro precedente, otra situación difícil que se produjo, ya sobre eso hemos hablado, en las elecciones de 1876, con un tranque electoral que terminó en un acuerdo, porque a la hora de validar los votos en el Congreso hubo actas de votación distintas y hubo que resolver eso mediante un mecanismo que se creó para solucionar el impasse. No terminó en ese caso en una guerra civil, pero sí hubo un periodo de mucha incertidumbre y de mucho desasosiego, que por suerte terminó con un arreglo, pero un arreglo que implicó un tremendo retroceso
para Estados Unidos, porque ahí, como consecuencia de eso, como consecuencia de unas negociaciones que se produjeron ahí, pues se aprobaron entonces en la parte sur leyes que fueron, que terminaron coartando los derechos civiles y políticos de la población afroamericana, que no los recuperó sino hasta casi 100 años después. Y entonces Estados Unidos está viviendo un momento de fractura que, si bien no se comparan con lo que se vivió en el 1860, pero es una fractura al fin y al cabo. Vamos a ver qué hay, esto se expresa después de una pequeña pausa. Durante la época de la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo una gran cohesión interna, una gran unidad entre los dos grandes partidos de esa nación, con muchos puntos de coincidencia. Yo diría que tantas coincidencias hubo durante ese periodo que la política era un tanto frívola y los asuntos fundamentales giraban alrededor del pulseo entre los dos grandes bloques, el soviético, el bloque socialista y el bloque occidental. Occidente se nucleó alrededor de Estados Unidos. Estados Unidos prevaleció como una gran superpotencia con unos aliados que eran acompañantes en ese periodo de enfrentamiento. Pero la línea la trazaba fundamentalmente Estados Unidos, con algunos acuerdos, con aliados, los aliados tradicionales europeos, otras alianzas regionales que también se tejieron, acuerdos de diversos tipos, pero siempre Estados Unidos manteniendo la hegemonía. Entonces, las políticas en ese entonces, las políticas proteccionistas, estaban a la orden del día. En el mundo subdesarrollado, el predominio se garantizaba con alianzas de todo tipo, ya dijimos, incluyendo alianzas con dictadores asesinos. El caso, por ejemplo, de América Latina, hubo una época en que toda la región estaba llena de dictadores. Las multinacionales gozaban de grandes privilegios. Sin embargo, con la caída del bloque socialista, que se produce como consecuencia de la incapacidad de los países que conformaban este bloque de incorporarse a la economía mundial y con capacidad para competir, con ese golpe recibido por ese bloque, su desintegración, entonces se produce un cambio sustancial, un cambio radical. El señor George Bush, que ganó las elecciones en el año 1989, que fue cuando se produjo la caída del muro de Berlín, lo que simbolizó la caída del bloque socialista, pues de alguna forma se benefició de estos resultados, porque él fue el vicepresidente de Ronald Reagan, a quien se le atribuye el diseño de las políticas que condujeron al bloque occidental al triunfo en la Guerra Fría. Él fue el presidente precisamente en el 89. Sin embargo, no pudo reelegirse en el poder. Fue uno de los pocos presidentes que no logró su reelección. ¿Por qué? Bueno, porque las políticas que se venían implementando con Ronald Reagan, las políticas de los Chicago Boys, las políticas neoliberales,
comenzaron a provocar una concentración de las riquezas y comenzaron a afectar a las masas trabajadoras en Estados Unidos y hubo un gran crecimiento de la inconformidad y por eso no se pudo reelegir George Bush padre. Bill Clinton inteligentemente compitió con un hombre como Bush, que como decía, era el hombre que se presentaba como uno de los grandes artífices del triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría. Sin embargo, pues fue destronado por el problema de la economía, y ustedes recordarán la frase aquella, es la economía estúpido, que fue algo que se acuñó en ese proceso en el que la campaña de Clinton andaba buscando cuáles eran los puntos débiles de la administración Bush y dónde tenía que centrar su discurso, hacia dónde tenía que dirigir sus ataques para tener un buen desempeño político electoral. Y bueno, encontraron que era precisamente la economía la gran debilidad del gobierno de aquel entonces. Y entonces así como surge la consigna People First, primero la gente. Y con esa consigna y con todas las argumentaciones alrededor de esto, se impuso el señor Clinton en esas elecciones que se celebraron en el año 1993. Y fue precisamente Clinton el que comenzó a diseñar la estrategia de Estados Unidos en el mundo posguerra fría, cómo Estados Unidos se visualizaba a sí mismo como la gran potencia con capacidad para trazar las pautas y pues tener un rol decisivo en el mundo. Y bueno, como parte de esas políticas, Clinton decidió impulsar las políticas de internacionalización de la economía, por un lado. Por el otro, a nivel interno decidió la derogación de la ley Glass-Steagall, que fue una ley de la época de Roosevelt, con la ayuda de la cual se logró que los especuladores del sistema financiero que habían provocado la crisis que condujo a la Gran Depresión, entonces se condujeran por unos carriles, se aprobó esa ley que era la que estaba llamada a evitar precisamente esas actividades especulativas y por esa vía tener una banca sana. Eso se abolió y como consecuencia de eso entonces se le pone fin a la división de la banca comercial con la banca de inversión y entonces con Wall Street, y eso pues facilitó la creación de inmensas redes financieras globales. Eso fue un cambio importante, una decisión que tuvo consecuencias muy trascendentales. Se creó la Organización Mundial del Comercio y se fortalecieron instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todo eso como parte de una estrategia para producir alianzas que garantizaran la gobernanza a nivel internacional de una forma tal que con Estados Unidos como principal, como eje central de ese mecanismo, se pudiera, sin embargo, con la participación de aliados y de instituciones creadas especialmente con la influencia occidental, entonces esos fueran los responsables, los actores responsables de la conducción
del proceso de conformación del ordenamiento internacional del siglo XXI. Entonces, con esos mismos propósitos se crea el G20 como parte del tejido institucional de la era de la globalización. La Alianza Atlántica, un pacto militar importante que fue decisivo en la Guerra Fría, entonces se relanza, se amplía, incluyendo ahí a países otrora integrantes del bloque socialista, se le da una nueva misión y entonces el enemigo fundamental pasa a ser el narcotráfico y el crimen organizado. Esa fue la justificación, pero la Alianza Atlántica tenía unos objetivos claros, que era ayudar al cerco de la Rusia, que era heredera de la antigua Unión Soviética, y al mismo tiempo garantizar, servir de soporte militar en el nuevo orden internacional que se había concebido. Vamos a hacer la otra pausa y continuamos aquí mismo donde nos quedamos. En el año 2001 se celebraron elecciones y las ganó por un estrecho margen el señor George W. Bush. George Bush hijo. Se produjo una crisis importante postelectoral. Recuerden ustedes aquellas denuncias de fraude. El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia. Lo que intentó Donald Trump ahora recientemente se produjo en las elecciones de ese año. Y el Tribunal, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió a favor del Partido Republicano. De manera que George Bush se anotó el triunfo en esas reñidas elecciones y le dio un vuelco inmediatamente a la política estadounidense, aprovechando los atentados del 11 de septiembre. Esos acontecimientos sirvieron de fundamento para un intento para un regreso al unilateralismo. El presidente Bill Clinton se apoyó en el multilateralismo, como ya dijimos. Y entonces Bush regresa al unilateralismo aprovechando esos atentados. Y entonces no quiere decir que se manejara en solitario, sino que tomaba Estados Unidos las decisiones y al mismo tiempo concertaba una serie de alianzas que le servían de apoyo a sus propósitos. El objetivo era adueñarse. Comenzó el asunto con la invasión a Afganistán para perseguir a los grupos terroristas. Naturalmente, la intervención en Afganistán estaba relacionada con un proyecto energético que era sacar petróleo desde la zona del Cáucaso, pasando por Afganistán mediante un oleoducto y de esa manera entonces aprovechar los recursos energéticos de esas antiguas repúblicas soviéticas. Y posteriormente, en el 2013, entonces se produce la invasión de Afganistán, que perseguía entonces aprovecharse también del petróleo de Oriente Medio. Con el control de esos recursos energéticos, Estados Unidos confiaba en que podía entonces
utilizar eso para, como elementos de poder para impulsar grandes cambios a nivel mundial y así pues completar el proceso de reorganización geopolítica y de construcción, impulsar la construcción del ordenamiento internacional del siglo XXI. Recuerden que en aquella coyuntura se hablaba de escasez de combustible, había fecha incluso para cuándo iban a terminar las reservas petroleras y entonces estaba a la orden del día la fiebre de los combustibles producidos a través de alimentos, a través del maíz, el denominado etanol, y se daban esos pasos buscando precisamente alternativa al petróleo. Y claro está que una coyuntura como esa, el control del petróleo daba un inmenso poder. Ahora, paralelamente, como decía, se abandona el multilateralismo, se intenta apuntalar a Estados Unidos como superpotencia única en el mundo, aunque con las antiguas alianzas, ahora con carácter subsidiario. Esa es una diferencia con respecto al gobierno de Bill Clinton. Se crea el G8, en donde se incluye a Rusia. Se abandona entonces el G20 que creó Bill Clinton. Se apoya totalmente a Israel y hay ahí entonces un retroceso en lo que respecta al proceso de negociación con miras a solucionar el diferendo entre Israel y Palestina. Recuerden que la política que siguió Clinton fue la de impulso de las conversaciones, del diálogo, la negociación. Reunió en la Casa Blanca a Yasser Arafat e Isaac Rabin, y entonces ese camino se abandona. Israel pasa a ser un aliado fundamental de Estados Unidos en el marco de esas políticas impulsadas en Oriente Medio por Estados Unidos, que también se apoya en la alianza con el Reino Unido. Entonces, Reino Unido en Europa, Israel en Oriente Medio, Estados Unidos, gran superpotencia de América del Norte. Pero el presidente Bush se queda ahí empantanado en Oriente Medio y se producen serios tropiezos en el proyecto, que finalmente terminó en un gran fracaso después de muchos años de guerra y de un derroche tremendo de recursos. Se habla de billones de dólares gastados en esas dos guerras sin resultados positivos. Y ya al final del gobierno del señor George Bush se produce un acontecimiento importante, que es el estallido de la crisis de las hipotecas, como resultado de esa decisión que adoptó el señor Bill Clinton cuando permitió la unificación de la banca comercial con los fondos de inversión, con Wall Street. Y eso tuvo una tremenda repercusión en Estados Unidos. La crisis estalló en el 2007, ese mismo año se celebraron elecciones y las ganó el señor Barack Obama, que fue el que mejor interpretó el momento y el que produjo, generó el discurso que más esperanza generó en la población. Para esa época ya se veía claramente un malestar creciente. Y frente a esa desgracia que significó el estallido de esa crisis, como consecuencia de la cual
miles de norteamericanos perdieron sus empleos, perdieron sus viviendas, perdieron su cobertura de salud, pues como consecuencia o en ese contexto, el discurso más esperanzador resultó ser el de Barack Obama, que ganó las elecciones con su consigna "sí podemos" y con las promesas de someter a regulación Wall Street, acabar con los traficantes de influencia, devolverle la voz a los que no tenían voz, con ese discurso que reivindicaba las luchas históricas de Estados Unidos por los derechos civiles y políticos. Con ese discurso se impuso Barack Obama, y con Barack Obama entonces retorna el multilateralismo, retorna la política impulsada por Bill Clinton, ahora con unos nuevos ingredientes ajustados a esa nueva realidad que estaba viviendo Estados Unidos en esos momentos. Fíjense entonces cómo hay una diferencia de enfoque entre los dos partidos políticos que ejercieron el poder en ese periodo que les estoy describiendo. Entonces ahí se puede percibir cómo las contradicciones se manifiestan. ¿Cuál es la diferencia que hay en la visión de un grupo u otro? Detrás de todo esto hay unas fuerzas sociales que se mueven, unas fuerzas sociales que se manifiestan. Y entonces, a partir de ese momento, cuando emerge Barack Obama, cuando salta al escenario político, ya se nota un proceso de agravamiento de las contradicciones a nivel de los grupos más influyentes de la sociedad norteamericana. Vamos a la otra pausa, volvemos en un momento. Barack Obama, en medio de esa crisis 2007-2008, se convierte en el hombre del momento, en el primer negro en llegar a la Casa Blanca. Esa es la consecuencia de una crisis que lleva a muchos norteamericanos a refugiarse en este hombre con un discurso fresco y que aparentaba un discurso progresista con mucha determinación para sacar a Estados Unidos adelante y resolver de raíz los problemas que la población estaba exigiendo. Recuerden, como consecuencia de la crisis, aumenta el desempleo, por primera vez en muchos años, sobrepasa llega a 2 dígitos, miles de estadounidenses pierden sus hogares. La crisis comenzó como una crisis hipotecaria, después entonces se convirtió en una crisis económica y finalmente en una crisis social. Las multitudes se manifiestan, por primera vez hay movilizaciones contra Wall Street, claramente una exigencia de ponerle freno a los desmanes del gran capital financiero de los Estados Unidos. Y hubo manifestaciones importantes en distintas ciudades estadounidenses. La economía norteamericana se había convertido en una economía de casino. ¿Como consecuencia de qué? De las desregulaciones que impulsó Bill Clinton. Y entonces la economía, usted tenía unas transacciones que se hacían en papeles, no había un producto físico como tal, simple y llanamente lo que habían era papeles, se creaba una demanda ficticia, eso no impactaba la economía física, pero era muy
funcional a los intereses de los grandes capitalistas que tenían enormes ganancias con todas estas actividades. Y entonces se generó por esa vía una burbuja que finalmente estalló, y estalló en el sector inmobiliario. El gobierno va al rescate de los bancos, lo cual causa mucha indignación, porque no se hizo lo mismo con los trabajadores estadounidenses, con la gente que perdieron sus viviendas. China y Rusia emergen con fuerza en ese contexto, porque mientras Estados Unidos estuvo entretenido haciendo la guerra en Afganistán y Oriente Medio, gastando un montón de dinero, los chinos hacían negocios, los chinos hacían amarre, impulsaban la ruta de la seda, compraban propiedades en Occidente, llegaron a América Latina, comenzaron a penetrar, y entonces China, pues entonces ya se convierte en la segunda potencia económica mundial. Y Rusia, con un poder también importante, había padecido un periodo de muchas dificultades luego de la caída del sistema socialista, pero logró recuperarse y volver nuevamente a la arena internacional como un país, como la novena economía del mundo. Entonces, India, China, Rusia, Brasil y Sudáfrica conforman el grupo denominado BRICS. Dentro de ese grupo están los principales países o estados continentales, como le llaman. Un país como China, el más poblado; India, el segundo más poblado del mundo, también otro estado continental; Brasil, un estado enorme, importante, que también se muestra en esa etapa con una alta incidencia y con pretensiones de jugar un rol importante; y Sudáfrica, ya la Sudáfrica post-apartheid. Y entonces eso, claro está, que es un elemento importante, un elemento nuevo que se evidencia como un reto trascendental para los Estados Unidos. Se hace evidente la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. El lejano oriente se convierte en la zona económicamente más dinámica con el liderazgo de China. La zona más dinámica económicamente, la de mayor crecimiento, es precisamente la zona de el lejano oriente, donde están economías como Corea del Sur, como Japón, la propia China, Vietnam, una economía muy dinámica. Entonces, de alguna manera, ahí pues hay también un creciente intercambio entre todas esas naciones. Y eso es otro elemento resaltante de esta etapa. La estrategia de Bush fortaleció el papel de Irán en Oriente Medio sin proponérselo. ¿Por qué? Bueno, porque la intervención en Irak trajo como consecuencia una alteración de la correlación de fuerza. Eso yo lo he hablado muchas veces. Llevan a los chiitas al poder en Irak, los chiitas terminan buscándole el lado a los otros chiitas de Irán, ahí se van incrementando los contactos entre esos dos países, aumentan la influencia de Irán, que también la tiene en el Líbano, que también la pasa a tener en Siria y también en Yemen, donde se desató un conflicto militar. Y todo eso, pues, como consecuencia como efecto colateral de una intervención que se produjo sin hacer los cálculos de cómo eso iba a impactar la política en la zona. Entonces, Obama vuelve nuevamente
al globalismo, intenta completar el cerco a Rusia con un esfuerzo por sacar a Ucrania de la influencia de ese país, algo que Rusia nunca lo iba a permitir, y eso terminó alejando a Rusia de Occidente. Obama entonces vuelve al G7, expulsan a Rusia del denominado G8, ya el señor Bush hijo había abandonado el G20, pero había creado el G8, ahora Obama entonces vuelve otra vez y saca a Rusia del G8, convirtiéndolo en G7 nuevamente. Falla la estrategia con respecto a Turquía, porque Turquía se convirtió en un elemento no deseado para los fines de Estados Unidos, de producir los cambios que buscaban en la zona de Oriente Medio, porque Turquía tenía unos intereses propios, y esos intereses propios chocaban con la estrategia de Estados Unidos por el problema de los kurdos, que Estados Unidos y sus aliados lo utilizaban para combatir al régimen de Assad. Pero también ahí el problema de los kurdos generó unas diferencias con el gobierno de Irak, un gobierno aliado. Terminó el asunto con que hubo un alejamiento de Turquía del bloque occidental. Y aunque al principio tuvo algunas confrontaciones con Rusia, terminó haciendo causa común con ese país para preservar sus intereses. Y hubo un intento incluso de golpe de Estado contra Erdogan, frente a lo cual él reaccionó de manera contundente. Y eso está documentado, y eso está sumamente claro. Un intento de golpe de Estado contra un presidente de una nación que era miembro y sigue siendo miembro de la Alianza Atlántica. Falló la estrategia con respecto a Turquía. Prolifera el terrorismo. La lucha era supuestamente contra el terrorismo, pero ahí hubo un desbordamiento como consecuencia del fracaso de la política en Oriente Medio, que aprovecharon grupos radicales de la zona. La otra pausa y continuamos al retorno. Llegamos a las elecciones del 2016. Los demócratas tienen claro su proyecto, entienden que en las nuevas condiciones mundiales se necesita la construcción de un poder político y militar de un tamaño que se corresponda con los bloques continentales reemergentes de China y Rusia. Y por su parte, Donald Trump ingresa al escenario político con un discurso basado en hacer a América grande otra vez. Significa volver nuevamente al unilateralismo, pero con algunas diferencias respecto a los gobiernos republicanos anteriores. Trump produjo un cambio radical en la visión geoestratégica del Partido Republicano. Prácticamente la impuso, porque la fractura de la sociedad estadounidense abarca incluso fracturas a nivel de los dos partidos importantes. Recuerden ustedes que Donald Trump resultó una especie de cuerpo extraño en la competencia político-electoral, y el establishment republicano enfiló contra él sus cañones y lo quiso bloquear.
Pero en el Partido Demócrata, a su vez, había una fuerte lucha entre tendencias distintas. Un bloque de Hillary Clinton que representaba los grupos de poder de la sociedad, los más poderosos de la sociedad norteamericana, y Bernie Sanders, que representaba y sigue representando un bloque de izquierda, un bloque progresista dentro del Partido Republicano. Entonces, esa es la situación que se presenta. Entonces, Trump le dio un giro grande a la cosa, porque él ganó las elecciones y ganó con no con la agenda clásica conservadora y neoliberal de la élite republicana, que al principio incluso Hillary Clinton trató de llegar a acuerdos con una parte de los republicanos que repudiaban a Donald Trump. Hasta ahí llegó el asunto, cosa que no se consiguió. Trump se posicionó como un partidario del Brexit y manifestó, se pronunció en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, contra el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica y el Tratado de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. También se pronunció contra la arrogancia, como él lo denominó, de los gatos gordos de Wall Street, a favor de aumentar los impuestos a los corredores de fondos de inversión por el restablecimiento de la ley Glass-Steagall de que le hablé al principio. Y también se pronunció a favor de una posible alianza con Rusia. ¿Quiénes apoyaron a Hillary Clinton? Estos son aspectos fundamentales. Bueno, los grandes bancos, el capital financiero, Wall Street, las empresas tecnológicas de Silicon Valley, los grandes medios de comunicación como CNN, el Financial Times, el New York Times, prácticamente todos los grandes medios estadounidenses apoyaron a Hillary Clinton. Donald Trump tuvo muy poco apoyo mediático. De Fox News resultó ser uno de los pocos medios que le sirvió, que lo apoyaron. Entonces, también los centros de investigación, los denominados think tank, como Brookings Institution, Council of Foreign Relations y Chatham House, todos con mucha influencia y a favor de la globalización neoliberal. Además, muchos multimillonarios multimillonarios globalistas como Warren Buffett, George Soros, James Sabat, Harry Simmons, Michael Bloomberg apoyaron a Hillary. Desde luego que las grandes empresas transnacionales estadounidenses estaban de acuerdo con esa tendencia, con las políticas globalistas que proponía el Partido Demócrata, porque esas empresas, sus ganancias en el exterior fueron incrementándose hasta pasar de unos 50.000 millones de dólares a mediados de los 80 hasta llegar a 500.000 millones en el año 2008. Son beneficios obtenidos en el exterior. Ese es un dato y hay muchas informaciones de estas que hemos conseguido que la aportan en un trabajo importante, una publicación de la Claxo, que lleva por título Estados Unidos contra el mundo y la nueva geopolítica. Particularmente es un trabajo de un colectivo de autores y hay un capítulo importantísimo ahí que es de la autoría de Gabriel Esteban Merino, y algunas de las cosas que estoy citando aquí son datos que él aporta en ese trabajo. Entonces,
el presidente Trump recibió en esa campaña, en esa primera campaña electoral del 16, recibió el apoyo de aquellos actores que se veían amenazados o perjudicados en el proceso de globalización. Los industriales no globalizados cuya actividad se orienta hacia el mercado interno. Muchas de esas empresas son las radicadas en el denominado cinturón del óxido. Esos que ahí entran estados como Illinois, Delaware, New Jersey, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que eran antes el denominado cinturón industrial de Estados Unidos, el soporte donde estaba la gran producción industrial norteamericana. Sin embargo, eso fue perdiendo peso con el proceso de globalización y de cinturón industrial. Entonces pasaron a denominarlo el cinturón del óxido, lo que refleja que del resplandor pasó a ser, solo quedó el óxido, que es una degradación del hierro cuando reacciona con el oxígeno. Entonces, los principales apoyos de los contenidos políticos de Trump provienen de los industriales del carbón y del complejo sidero-metalúrgico de ese cinturón del óxido. Y pues todos los grupos de los trabajadores inconformes, la gente afectada por el proceso de la deslocación industrial, las industrias que abandonaban territorio norteamericano para irse allí donde habían ventajas, algunas ventajas, posibilidades de explotar, fuerza de trabajo más barata, una normativa medioambiental más flexible, normas que permitían realmente unos beneficios más grandes, y eso pues dejaba sin empleo a muchos trabajadores estadounidenses. Donald Trump llegó al poder con el apoyo, con el respaldo de esos grupos, pero además de eso, sobre la marcha fue conquistando también otro respaldo como consecuencia de políticas que él impulsó y que le valió el respaldo de empresas importantes de Estados Unidos que no son empresas con grandes expectativas con respecto al problema de con grandes expectativas con respecto a la mundialización. Y entonces todo esa inconformidad con el globalismo y la inconformidad con los efectos de las políticas de apertura, de internacionalización de la economía, todo eso lo capitalizó el señor Donald Trump. Y esa fue su base de sustentación. Vamos a hacer una pequeña pausa, entonces venimos con ya el último comentario porque el tiempo se nos va haciendo muy corto. Toda esta larga historia que les estoy contando, lo que evidencia es que el proyecto de Donald Trump, su programa de gobierno, sus ejecutorias al frente del gobierno de Estados Unidos, contaban con el apoyo de importantes sectores de la sociedad norteamericana, empresarios, grupos influyentes y desde luego de su organización política, el Partido Republicano, que se aglutinó alrededor de su figura y de su gobierno. Es importante en este contexto ver algunas de las iniciativas de Donald Trump y cuáles fueron las reacciones. Por ejemplo, cuando él propuso un impuesto a las
importaciones, es decir, una política proteccionista, porque eso es lo que significa. ¿Quiénes apoyaron? Boeing, Cortex, Caterpillar, Dow Chemical, Celanese Corp, General Electric, Colgate Corp, Eli Lilly, Raytheon, Merck, Global, SAP Global, Oracle Corp, United Technology, Pfizer, Varian Medical System, entre otras empresas importantes de Estados Unidos. En contraposición, se opusieron a esa propuesta la Federación de Empresas de Cadenas Minoristas, NRF, por sus siglas en inglés, integrada por firmas como Walmart, Target y Best Buy, que lanzaron una campaña en contra de la misma. 97, otro caso, 97 empresas tecnológicas lideradas por transnacionales como Google, Apple, IBM, Microsoft, declararon su oposición contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohibía el ingreso al país de ciudadanos de 7 países de Oriente Medio. Una de las medidas, de las primeras medidas que adoptó Biden fue para dejar esa disposición sin efecto. Y lo que se alegó era que eso de alguna manera afectaba el desarrollo de esas empresas, que se nutría, que importaba profesionales técnicos de distintos países de esos que fueron afectados por la prohibición. Entonces, antes de las elecciones, Donald Trump recibió el apoyo de empresarios tradicionales conservadores como Rupert Murdoch, propietario de importantes empresas, un importante inversionista norteamericano, Steve Forbes, de Ford Media, Brian France, de NASCAR, Dana White, de UFC, Bernard Marcus, de The Home Depot. El gobierno de Trump rechazó el TPP y el TTIP, como ya nosotros dijimos. Y esa decisión también contó con el respaldo de importantes grupos empresariales estadounidenses. Donald Trump fue respaldado en su primera campaña electoral por 80 generales. 80 generales le dieron su respaldo en un comunicado que se hizo público entonces. Y eso tiene que ver con la doctrina esbozada durante la campaña por el señor Trump, que para muchos de estos militares es importante porque la política de militarista, porque Donald Trump era militarista, no guerrerista, que son cosas distintas. Militarista en el sentido de que quería un ejército poderoso, y de hecho el presupuesto lo llevó a la friolera de 700.000 millones de dólares, un incremento sustancial en comparación con años anteriores. Y además de eso, el hecho de que dejó perimir algunos acuerdos para limitar armas estratégicas que se habían firmado con Rusia, tenía también que ver con esa intención. Y el programa aeroespacial vinculado con lo militar, todo esto tenía que ver con un criterio de hacer grande a Estados Unidos con, naturalmente, un enorme poderío militar. Esa era una estrategia, una visión que contaba con el apoyo de esos generales. Porque resulta que cuando tú haces alianzas comerciales, militares, y cuando creas unos organismos para trazar las reglas de juego, de alguna manera tú estás
cediendo soberanía. Y la doctrina de Trump se opone a eso. Estados Unidos tiene que tomar la decisión y entonces contar con grupos de aliados que le den su respaldo. Pero esa política unilateralista es la característica precisamente de esa visión que Donald Trump llevó al gobierno y que era importante y es muy bien valorada por el sector militar estadounidense. Entonces todo esto, esta historia larga, como decía, es para de alguna manera demostrar que la sociedad norteamericana está prácticamente dividida por la mitad, porque no es una cuestión de Donald Trump, es que hay diferencias que separan a grupos importantes de la sociedad en la cúpula, en la cúspide y también a nivel de la base. Y ese es el gran problema que tiene actualmente Estados Unidos, el gran reto del señor Biden. Ver cómo Estados Unidos, en un contexto en el que está luchando por contener a sus competidores que le disputan la hegemonía, puede lograr la unidad de criterios para escoger un rumbo que sea atractivo para los distintos sectores. Y lograr eso no es tan fácil. La naturaleza de la división ya se está viendo en la discusión del impeachment, que todo indica que no va a pasar, porque el Partido Republicano no se va a hacer harakiri tratando de aislar a un hombre con la influencia que tiene Donald Trump actualmente en la sociedad norteamericana y en el propio partido. Llegamos al final, el tiempo no nos alcanza para más, lamentablemente, así que solo nos resta despedirnos hasta mañana, si Dios lo permite.